Hola, buenos días. Soy Amy y hoy os voy a hablar sobre La voz dormida. La voz dormida es una maravillosa novela escrita en el 2002 por Dulce Chacón, escritora, poeta y dramaturga nacida en Zafra, Badajoz, en el año 1954 y que tristemente falleció a edad joven debido a un cáncer en el 2003. Dulce Chacón estuvo a favor de la recuperación de la memoria histórica, condenando así al franquismo. No dejó de reiterar la importancia de recuperar memoria para que ésta deje de ser un conflicto. Y así nació La voz dormida, una novela histórica basada en testimonios reales que evoca la dura época de la guerra y posguerra, exponiéndolo a la luz para que no nos olvidemos de las injusticias y barbaridades que se cometieron y que sufrieron las personas. El propio título, La voz dormida, nos indica de que trata sobre personas que a pesar de estar en contra del franquismo tuvieron que guardar silencio. De hecho, la propia autora, Dulce Chacón, dedica este libro a los que se vieron obligados a guardar silencio. Si no se entiende bien el título, Dulce Chacón se asegura de que cale hondo en sus lectores, incluyéndolo el título, literalmente, La voz dormida, en una escena en la que un personaje harto de todas las injusticias que se le han cometido despierta esa voz dormida. Despierta esa voz que ha sido silenciada por el miedo, esa voz que ha sido silenciada por la dura represión que hubo. Y vomita, digamos que cuenta a gritos todo lo que le ha sucedido para sobrevivir, para que no pase simplemente a la historia y sea olvidado, sino para que perdure en nuestras mentes y nunca nos olvidemos de ello. Esta novela es de un género histórico con un trasfondo feminista, ya que Dulce Chacón quiso exponer el papel de la mujer durante esa época de la que tristemente tampoco se habla y de que tampoco sabemos. La voz dormida está centrada en una prisión madrileña de Ventas que se centra sobre todo en 4 mujeres llamadas Hortensia, Reme, Tomasa y Elvira, que a pesar de las condiciones infrahumanas que hay en la cárcel, utilizan como armas la dignidad y la valentía para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Conocemos sus historias, tanto antes de llegar a la cárcel como ya dentro de la cárcel, a través de diferentes situaciones y personajes como, sobre todo, Pepita, la hermana de Hortensia. En paralelo a esta historia ocurre la de Felipe y Paulino, que representan la última resistencia armada contra la feroz dictadura de Franco. La historia comienza con un flash forward que nos anuncia que un personaje, una mujer, va a morir. Dulce Chacón se sale de la típica estructura de un personaje protagonista en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Los personajes se nos introducen de forma original, describiéndolos y presentándolos a lo largo que se va desarrollando la obra. A cada personaje se le atribuye una cualidad o aspecto propio suya con la que el narrador habla de ellos en vez de utilizar tantas veces y repetir tantas veces su nombre propio. Podemos decir que la protagonista es Pepita, la chica de los ojos azulísimos, que tiene como hilo conductor con todos los demás personajes que están conectados entre sí. Es como el pilar de la historia, en la que los personajes se apoyan en ella. Para entender esto mejor, podemos compararlo con la tela de una araña, en la que Pepita sería el centro. A pesar de que Pepita repite una y otra vez que no pertenece a ninguno de los bandos, aunque tenga un trasfondo republicano, y que diga también que no tiene fuerza ni valentía, ya que se la come el miedo porque tiene miedo de que la cojan, la torturen o la maten, el hecho de que se arriesgue la vida pues llevando mensajes a su hermana en la cárcel, visitando a comunistas que les va a pillar, que están siendo buscados por todas las calles de Madrid, a pesar de que arriesga su vida por amor, es lo que hace que las personas desborden sus dificultades en ella, se apoyen en ellas, porque ella le ayudan
a sobrevivir. Los hilos de la tela de araña que están conectados con el centro, que es Pepita, serían los demás personajes, como Hortensia, la mujer que va a morir, que es hermana de Pepita, Reme, Tomasa, la mujer de la piel cretina, Elvira, la chiquilla pelirroja, que es hermana de Paulino, el chaqueta negra que se enamora de Pepita y que Pepita se enamora de él, que su fiel camarada es Felipe, el esposo de Hortensia y el cuñado de Pepita. Aparecen todos ellos conectados para luchar contra el franquismo. No solo aparecen estos personajes, no, aparecen más personajes secundarios e incluso terciarios, como don Fernando y doña Amparo, para quien trabaja Pepita, doña Celia, que es la dueña de la pensión donde vive Pepita, las funcionarias de la cárcel, donde se sitúan muchas de nuestras personajes, Sole y Amalia, que son comunistas que ayudan a Felipe y a Paulino a planear cosas. Todos estos personajes se incluyen para hacer la novela más realista, porque no puede tener solo un par de protagonistas y personajes, ¿no? Necesitan más personajes para enriquecer la historia, para darle más jugo a la historia. Aunque la novela esté dividida en dos partes, el espacio en ambas es el mismo, que es Madrid. Ese es el espacio principal. Pero en cada parte el foco está puesto en un lugar de Madrid diferente. En la primera parte el foco está sobre la cárcel de Ventas, mientras que en la segunda parte el foco está sobre la montaña, Cerro Umbría, donde ocurre la última resistencia armada contra Franco. Sabemos que la historia ocurre en estos dos escenarios gracias a que se nos menciona de forma sutil estos escenarios. O sea, no nos dice directamente que están en la cárcel o están en la montaña, no. Se nos mencionan objetos o particulares concretas de ese lugar que nos da a entender que la historia se está desarrollando en ese lugar. Por ejemplo, la historia comienza con las prisioneras en la cárcel, pero no nos dice están en la cárcel, no. Se nos menciona cosas, partes de la cárcel, por ejemplo, el locutorio, las funcionarias, la valla de metal, día de visitas, cosas que, que están en la cárcel. Al igual que en la escena 2. No se nos dice, se nos dice que están en Cerro Umbría, pero yo, por ejemplo, que no soy de Madrid, no sé qué es Cerro Umbría. Entonces, pues se nos dice cosas como duermen debajo de las rocas, se esconden en los arbustos, tienen que subir cuesta arriba, se pueden caer, es peligroso. Ahí pues ya nos va diciendo que están en la montaña. Y así es como conocemos los espacios. Lo mismo ocurre con el tiempo. Como he dicho antes, es la posguerra, aproximadamente, digamos, 1939 a 1963. Sabemos que se desarrolla la historia en ese tiempo no porque se nos diga que es 1939 o 1945, no, por acontecimientos históricos que ocurren tanto dentro de España como fuera de España. Por ejemplo, los comunistas en la historia están contando con el apoyo de los aliados que están en guerra luchando contra el nazismo y el fascismo y tienen la esperanza de que les van a ayudar a derrocar a Franco. Entonces nos da a entender que los aliados son Inglaterra y Francia contra los nazis de Alemania y los fascistas en Italia, que están luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ya nos da a entender pues, que puede ser entre 1939 a 1945. Después se nos menciona que los aliados están machacados después de la guerra y que no van a ayudar a España, a los republicanos a derrocar a Franco. Pues ahí ya sabemos que ha acabado la guerra y que podría ser los finales de los años 40 o principios de los 50. También la autora recurre mucho a flashbacks. Así es como conocemos la historia de los personajes.
muchos de los casos los flashbacks suceden, ¿no? Cuando un personaje está en una situación en apuros. Por ejemplo, conocemos la historia de Elvira cuando ella está enferma y está con fiebre y tiene delirios, y se nos cuenta quién es, de dónde viene, su familia, qué ocurrió, por qué está en la cárcel. Lo mismo ocurre con Tomasa cuando es castigada y echada en una celda de castigo por rebelarse a hacer algo, y pues se nos cuenta también lo que le sucedió antes de llegar a la cárcel. La historia se desarrolla a lo largo de varios años, no ocurre toda la historia en un año, sino que, pues como he dicho antes, en toda gran parte de la posguerra. Y sí que es verdad que sabemos que el libro acaba en 1963 porque se nos menciona en el último capítulo, que es ese año. En cuanto al narrador, el narrador es omnisciente, pero en muchos casos se utiliza el estilo indirecto libre para contarnos lo que está sintiendo, pensando el personaje en ese momento. Una cosa muy llamativa del libro es que todos los capítulos acaban con, digamos, 1, 2, 3 palabras y una frase final, que matizan el final de ese capítulo, el final de esa acción, el final de ese acontecimiento que nos está contando ese capítulo. Por ejemplo, para que se entienda bien, en un capítulo Sole y Amalia, 2 personajes, van a ir a Francia, pero tienen la esperanza de volver pronto, ya que los aliados les van a ayudar a derrocar a Franco. Pues en el libro dice: Sole y Amalia tuvieron la esperanza de volver a España pronto y ver a sus amigos pronto. Pero los aliados nunca les ayudaron. Nunca volverán. Nunca. Ese nunca ya te está matizando que ese es el fin del capítulo. Es el punto final. Ya nos ha contado todo en ese capítulo de lo sucedido y lo que tenga que ver con Amalia y Sole. Y ese nunca es, pues ya sabemos, matizado. Nunca. Ya sabemos que ese es el final, cierre de ese capítulo y que ese tema ya no se va a volver a mencionar. Otra cosa que el libro incluye son pues canciones que se cantaban en esa época, pues los comunistas y así, y documentos históricos. Las canciones no se mencionan de un tirón y ya está, sino que se mencionan frase por frase, digamos una frase, ¿no? Y luego, en vez de poner la siguiente frase de la canción, se pone un párrafo que describe qué están haciendo los personajes mientras cantan esa canción. Y luego se vuelve a incluir otra frase, otra descripción de lo que están haciendo. Se nos pone los pone en cursiva para que podamos distinguir, para que no de repente leemos la frase de la canción y de repente la descripción y digamos, ¿pero qué es esto? No, al ponerlo en cursiva ya se nos da a entender. En cuanto a los acontecimientos históricos, pues ocurre lo mismo. Aquí aparece la carta que se escribió, que se redactó cuando se acabó la guerra, ¿no? Cuando ganó Franco, la guerra civil, y lo mismo. Está en negrita y con otro tipo de letra para que sepamos distinguirlo. Como todo libro, se incluyen los agradecimientos. Siempre que al final del libro siempre están los agradecimientos que escribe el autor, pues agradeciendo a su editor, al que publicó su libro, incluso a su familia. Pero Dulce Chacón hace una cosa que me gusta mucho, que es agradecer a todos los testimonios, todas las personas que le contaron su testimonio, sobre lo que vivieron durante esa época, y pues así te incluyen, ¿no? En estas páginas te incluyen las personas. Por ejemplo, aquí dice: a Enrique, hijo de una mujer fusilada después del parto. Pues ahí nos está diciendo que este Enrique le contó, ¿no? Le contó su experiencia, ¿no? De cómo fue, pues no conoció a su madre, ¿no? Fue fusilada. Y en el libro hay un personaje que es fusilada y que después de parir. Entonces, ves que ¿no? Está dando gracias a todos los que le contaron eso y pues a la vez está apoyando el hecho de que son testimonios reales. Este libro yo se lo recomiendo a todos los que les guste leer, porque es un libro espectacular, pero sobre todo
se lo recomiendo a adolescentes a partir de 15 años y adultos también, claro. Porque es un libro que mezcla tanto el presente con el pasado, que hay tantos personajes, que incluso algunos personajes principales se cambian de nombre, que igual resulta lioso y hay personas que no lo pueden entender bien. Por eso, para poder entender bien esta joya de novela y poder llegar a amarla y a apreciarla, hay que entenderla. Y por eso se la recomiendo a personas pues más mayores de 15 años. Y bueno, en conclusión, a mí este libro me ha enamorado. Es no solo porque, o sea, me encanta el hecho de que sea histórico y cuente tan detalladamente y sin exagerar y sin dejarse cosas, ¿no? Con detalles, ¿no? Tal cual, como ocurrió, ¿no? Me encanta. Y también me encanta el hecho de que llega a transmitirte los sentimientos que se sienten en esa historia, ¿no? Pues cuando un personaje está en peligro de que le van a descubrir, sientes ese temor, ay Dios mío, esa tensión, ¿qué va a pasar? ¿Le van a descubrir? ¿No? Te transmite esa tensión, también te transmite el dolor cuando fusilan a alguien injustamente, cuando matan a un personaje que igual te has enamorado de ese personaje porque te encanta, ¿no? Y te transmite ese dolor, esa pena, ¿no? Casi que te dan ganas de llorar. Y también te transmite ese enfado e indignación por la situación, ¿no? Por ejemplo, cuando las funcionarias se ríen de las prisioneras pintándose los labios de rojo y comiéndose un caramelo de limón, ¿no? Representando la bandera española, pues eso te transmite, ¿no? Te dan ganas de darle una bofetada, ¿no? O cuando, por ejemplo, el día de Navidad se les obliga a ir a misa y el cura les llama escoria, basura, que no sirven de nada, pues ahí, ¿no? Te da el sentimiento de, ¡guau! Quiero hacer justicia, no puede ser, ¿no? Que se salgan así con la suya, ¿no? Y también te transmiten el sentimiento, ¿no? Cómo lograron sobrevivir, cómo se las apañaron aun en el dolor y el sufrimiento y la injusticia, cómo sacaron el amor ahí, ¿no? La alegría de vivir. Y te lo transmite, ¿no? Te lo transmite cuando pues se burlan de las funcionarias, llamándole la veneno, las zapatones, cuando, ¿no? Se ayudan entre ellas, se aman, se apoyan, siempre, ¿no? Apoyándose el uno para otro. Y bueno, espero que de verdad os lo leáis y que lo disfrutáis mucho. Y esto ha sido todo por hoy.